¿Qué Ahí tal? estoy. ¿Cómo estás, ¿Qué Marcelo? tal? Aquí estamos. Qué bueno. Un Muchas gusto en gracias. conocerte. Igualmente, y muchas gracias por estar acá. Estamos grabando, por si acaso, ¿ah? Perfecto. ¿Estás en Valdivia? Así es. La Isla Teja. Isla Teja. Qué lindo, Sí, qué lindo. La sí. región de los Jamás lagos, pensé región de los ríos. región de los lagos, perdón. No me fue muy bien a mí en la prueba de... La geografía no es lo mío. Sí, bueno, aquí jamás pensé vivir en una isla, pero bueno, aquí estoy. Oye, Marcelo, bueno, muchas gracias por estar acá. Como te conté, digamos, por inbox, la idea es hablar de tu experiencia como músico independiente. Tú tienes una trayectoria muy interesante, eres antropólogo, por lo que puedo Así investigar, es. artista independiente Ujú. y productor musical también. Correcto. Entonces, primera pregunta, ¿cómo has logrado combinar esas tres facetas desde el punto de vista de cómo te han ayudado todas estas cosas a generar un proyecto musical sustentable? Bueno, esto tiene una explicación un poco antigua, ¿no? Cuando yo era chico, estaba muy interesado. Siempre fui una persona con un interés por las artes. Escribía mucho cuando era chico, dibujaba mucho, y escribir me llevó a la música. Y, y en ese tránsito de ir escribiendo y hacer las primeras composiciones, yo estaba en la enseñanza media y siempre me imaginé la posibilidad de conocer otras culturas para poder alimentar el trabajo artístico. Y ahí, bueno, tomé la decisión de estudiar antropología en vez de estudiar arte. Ujú. Pensaba, y sigo pensando que el arte se hace más que estudiarlo, digamos. Obviamente uno puede aprender técnica y otras cosas que obviamente te van a ayudar, pero en primera instancia siento yo que el arte es una experiencia que uno vive en la subjetividad con uno y con otros, digamos, ¿no? Y ese estar con otros creo que es lo importante y lo significativo desde el punto de vista cultural. O sea, por eso me llama mucho la atención la antropología como una carrera para poder adquirir herramientas para entender esa diversidad cultural y obviamente esa diversidad cultural es una riqueza también relevante desde el punto de vista artístico. Bueno, igual hace sentido porque tú también, por lo que puedo investigar, siempre has estado muy ligado a todo lo que es la cultura mapuche, también de toda la zona del sur de Chile. Entonces, y tú te has nutrido mucho también de esas tradiciones para hacer tus proyectos musicales. Mira, yo diría que extrañamente todo lo que he hecho en el campo de la antropología y la etnografía, porque me dedico a hacer trabajo de campo, nunca lo he llevado todavía al trabajo artístico en pleno. ¿Ya? Yo sí me lo he llevado para otros ámbitos en los que trabajo en el campo cultural, trabajo en el mundo de los museos, entonces allí yo he hecho una contribución desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del desarrollo de exposiciones, de vincularte con comunidades y con ellos construir cuestiones en conjunto, o museos comunitarios, que sé yo, he estado en esa lógica. Lo que sí he aprendido del campo del patrimonio y de la antropología es lo que tiene que ver con la gestión cultural en particular, y eso es lo que he llevado hacia el mundo del arte. Eh, y en ese sentido he tratado de tener como, hasta el momento, ¿eh? Hasta el momento tratar de tener caminos separados en términos de contenido. El contenido artístico Ujú. lo he llevado más bien en mi forma de ser occidental, urbano, digamos, en esa lógica, y el campo de la antropología lo llevaba más en una dimensión del conocimiento compartido, para ser más explícito, porque uno se nutre de mucho conocimiento que no tiene nada que ver con el conocimiento que uno adquiere en la academia o con el conocimiento popular de las ciudades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ha sido sumamente relevante conocer ese tipo de conocimiento. Eh, Justamente de eso quería hablar contigo, de la gestión. ¿Cómo definirías tu gestión para un músico chileno que está, digamos, buscando profesionalizar su proyecto, que está tratando de llegar a ese próximo nivel? Cuando hablo de próximo nivel, es que te empezar a ganar plata con la música. O sea, no estoy hablando de hacerse millonario, pero empezar, digamos, a percibir cierto tipo de entradas como para que uno diga, ok, esto es algo que yo podría desarrollar más allá. O sea,
junto con lo artístico, pero también se va convirtiendo en un proyecto que se ve, digamos, legitimizado, por así decirlo, legitimizado se dice, legitimado, perdón, Claro. con la producción de ingresos. Mm. Es decir, convertirte en un Es un músico. campo difícil, digamos, pero partamos por la gestión. La gestión no necesariamente es administrar, ¿ya? Ujú, Sino que en el fondo la gestión implica movilizar un conjunto de, primero, de tu propia energía, los recursos económicos que puedas ser capaz de percibir, el recurso humano o la fuerza y la energía de otras personas en torno a un objetivo común o un sueño común, ¿no? ujú, Eh, todos nosotros tenemos proyectos de vida, todos nosotros. Y un proyecto específico como tener una banda o hacer un disco no es muy distinto a tu sueño de vida. Idealmente que todos tus proyectos pequeños sumen a tu proyecto de vida. Entonces creo yo que un componente fundamental de la gestión es perseguir tu sueño, porque esa es la energía fundamental, es la energía matriz que va a empujar tu propia energía y la energía de otros y va a generar esa convicción que se requiere. Entonces primero tiene que haber un amor por ese sueño y ese es el punto de partida, digamos. Muy poético por lo demás, pero eso también tiene un ámbito que es mucho más pragmático, ¿no? ujú. El sueño tú lo tienes que transformar en realidad y hacer ese tránsito entre un sueño y una obra requiere hacer esa bajada, ¿no? Entonces la gestión implica también eso, poder ordenar tus ideas, poder ordenar las energías, las platas, los recursos artísticos que tienes para poder en el fondo desarrollar la obra que tú quieres desarrollar. Con- con- Eso exige disciplina, exige trabajar con otros, exige hacer un trabajo también de autoconocimiento, pero también aprender a gestionar algunas cosas mínimas, como por ejemplo hacer un presupuesto o formular un proyecto, saber convencer a otros, es decir, marketear tu trabajo. Son todas cosas que es una combinatoria de cosas que uno primero las mueve tu propia energía, tu propia pasión, y por otro lado energías que tú, perdón, conocimientos o herramientas que tú puedes adquirir. ¿Ya? ujú. Nadie nace espiritualmente condicionado a escribir un proyecto, sino que es algo que tú aprendes a hacer, ¿no? Entonces esa combinación de voluntad propia, de energía propia, con los conocimientos que están disponibles en el campo de la gestión, son fundamentales. Y también creo, dado que trabajamos en un mundo, en el mundo independiente, que no somos mainstream, no manejamos grandes recursos, entonces la perspectiva de la gestión también tiene que tener esta mirada de 360 grados, ¿no? Es decir, de tratar de entender un fenómeno, tratar de tener claridad y tratar de dar respuesta a todos los requerimientos que tienes en el entorno de tu obra, ¿no? O en el entorno de tu proyecto musical. Y en ese sentido, son cosas muy importantes en la disciplina respecto, en mi caso muy particular, cualquiera puede trabajar la música como lo estime, ¿no? Pero creo yo que es súper importante ser rigurosos. eh, es la única forma en que una obra empieza a adquirir forma, ¿no? Si no hay rigurosidad, cuesta que eso ocurra. Tratar de diseñar equipos de trabajo que puedan en el fondo hacer efectivo el trabajo de un artista. No solamente basta el artista no puede cubrir los 360 grados de gestión, sino que en el fondo tú requieres, aunque sea un equipo mínimo de apoyo, lo requieres para poder funcionar. Entonces creo yo que la gestión tiene todas esas complejidades que te he comentado. Cuando tú empezaste a ir en pos de este sueño, empezaste a hacer esta bajada, o sea, no lo encuentro nada poético, lo encuentro realista en el muy buen sentido de la palabra, porque sin hacer cosas no pasa nada en el fondo, son sueños. ¿Qué fue por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? Y hoy día, ¿cuál es la parte, dirías tú, que es más difícil mirando hacia atrás? O quizás hoy en día también. Bueno, yo vengo haciendo cosas desde muy pequeño. Sin embargo, creo que di un salto importante cuando mm, me tomé en serio el trabajo en el campo de la música o en el campo del arte. Y para ello, bueno, primero nos pusimos de acuerdo con un grupo de amigos y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros podemos pasar muchos años esperando que alguien nos publique. Lo que tenemos que hacer es nosotros crear nuestra editorial. Ujú. Y ahí fue donde dimos un salto súper importante
en el sentido de tomarte en serio el trabajo y creamos Discos Totué con un par de amigos, ¿no? Disco Tutué, sí. Y, exacto, y ese fue el punto de partida en el que nosotros nos pusimos la vara de la calidad editorial. Dijimos, ok, vamos a publicar. Primero, dijimos, vamos a publicar, que es el primer salto que uno, o la primera decisión que uno tiene que tomar. Porque como decía hace un rato atrás, uno puede trabajar en la música o vivir la música desde distintas perspectivas. Alguien puede hacer música y quiere compartirla con sus amigos nomás. Alguien puede tocar música y se la comparte a sí mismo. Hay gente que quiere trabajar en un contexto de música interpretando temas de otro y canchear o tocar los fines de semana para pasarlo bien. En el caso nuestro, de este grupo de amigos, dijimos, nosotros tenemos ideas de canciones propias, tenemos nuestras bandas y queremos tener un proyecto editorial donde podamos darle cabida y darle un espacio formal a publicaciones de nuestro trabajo. Entonces nosotros, en primer lugar, tomamos muy seriamente la opción de poder eh, publicar formalmente discos, ¿ya? Y para eso creamos el sello y estudiamos y aprendimos también mucho. Iván Molina, que fue uno de los socios fundadores de Disco Tutué. Iván Molina, que tocó en Santo Dumont y tocó también en, perdón, en Emociones Clandestinas, estuvo tocando también con la Big Rabia hasta hace poco. Tocamos juntos, de hecho, con Iván Molina en un proyecto que se llamaba Pituquitos. Y bueno, ese fue un paso súper importante porque finalmente nos tuvimos que tomar en serio esto. Y tomarlo en serio significaba hacer las cosas con los estándares editoriales que existen en todo el mundo. Y eso obviamente nos obligó a tratar de esforzarnos mucho más, de tratar de que las mezclas no sonaran como a demos, sino que en el fondo diéramos el paso un poquito más allá. Y empezamos a abrir este concepto de los 360 grados y comenzamos a trabajar con gente que obviamente nos fue ayudando a mejorar la calidad de nuestro trabajo. Comenzamos a trabajar con ingenieros, con masterizadores, trabajamos con diseñadores, fotógrafos, y así se armó un pequeño ecosistema en torno al cual nosotros fuimos, con el cual comenzamos a darle forma a distintos trabajos propios y de amigos y después de terceros, digamos. ¿Cómo fueron consiguiendo estas piezas, por ejemplo, este diseñador, el masterizador, ingeniero, productor? ¿Cómo fueron? Esa es la parte, ¿cachai? Que va al principio de lo que tú estás diciendo, que movilizar, primero hay que movilizar gente, porque sin otras personas, sin otros talentos no pasa nada. ¿Cómo fuiste o fueron aunando o primero identificando y después integrando esas competencias en el proyecto? Claro, bueno, entre el grupo de amigos habíamos varios profesionales, entonces cada uno desde su profesión hizo su aporte. Pablo Mura, ingeniero acústico, entonces él es un tipo que graba muy bien, muy talentoso en el estudio, así que él fue un componente clave en los primeros años. Después otros amigos fotógrafos, diseñadores, que eran amigos nuestros, y con ellos hacíamos, al principio era todo homemade, ¿no? Todo hecho a mano, pintábamos los discos a mano, de hecho, grabábamos los discos y los quemábamos en el computador, y ahí sacábamos las copias y pintábamos los discos a mano. Eso lo hizo Filipina Beach, ponte todo. ¿Ya? Lo hizo el mismo Pablo. Sí, hubieron varias iniciativas que se dieron bajo esa modalidad. Después, bueno, hay otra cosa, el contexto. El contexto también influye mucho. Donde tú estás situado, obviamente, eh, es importante saber si entre tus conocidos, la gente que tú conoces, hay gente que está interesada en desarrollar proyectos artísticos. Y en Valdivia tuvimos la fortuna de que había mucha gente que estaba interesada en llevar adelante este tipo de iniciativas, así es que en primera instancia partimos con el compromiso ad honorem o de canje con los amigos. Después dimos un salto y fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, esto en realidad hay que tratar de meterle dinero para que en el fondo demos un salto en calidad, y ahí comenzamos a gestionar financiamiento público y privado. Y con ese financiamiento público y privado podemos ya dar un paso mayor, trabajar con otros ingenieros, trabajar con diseñadores y pagarle a los diseñadores, pagarle a los fotógrafos, cosa que en el fondo también el trabajo fuera adquiriendo un tono más profesional también. Uh-huh. Se dio la coincidencia que aquí en la ciudad de Valdivia hay diseñadores, hay cineastas, hay ingenieros acústicos, hay una interesante masa creativa, digamos. Entonces, para nosotros también eso fue súper positivo. Y los amigos de Concepción, que también algunos comenzaron a trabajar con nosotros, también pululaban y tenían estos entornos
de amigos que desarrollaban trabajo en el ámbito creativo y algunos de ellos eran profesionales. No necesariamente todos tienen que ser profesionales para trabajar contigo, sino que tienen que tener un talento, digamos, y una calidad que tú aprecias y que sepas en el fondo puede ser también apreciada por otros. Oye, y desde la perspectiva de tu trabajo como productor musical, eh, ¿qué dirías tú que es lo más difícil o digamos el error más común que cometen los artistas que empiezan a dar este paso hacia la profesionalización? Bueno, yo me definiría primero como más bien un productor fonográfico y Ujú, un productor artístico, más que un productor musical. Un productor musical hace más el trabajo en estudio y dirige más la creación de la obra. Lo que yo hago, o que he hecho hasta el momento, es más bien desarrollar artistas y generar la obra fonográfica. ujú, Es decir, una especie de productor ejecutivo, digamos, mixto, ujú, que en el fondo se ha preocupado de adelantar las platas, de ordenar el proyecto artístico, de calendarizarlo, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que en lo que se refiere a la producción, creo que es importante entender que uno forma parte de un ecosistema mucho mayor, donde las cosas ya están definidas y operan bajo una modalidad. Y eso, para eso es importante estudiarlo y conocerlo. Eh, ujú, Hay muchos espacios donde tú puedes aprender esas cosas, ¿no? Creo que es súper importante saber que un proyecto en el fondo va madurando, que no ocurre de la noche a la mañana el éxito. Muchas veces, por lo general, el éxito es esquivo, porque en realidad hay mucha oferta musical y a veces con toda la potencia, el despliegue que tienen otros sellos con muchos más recursos, es súper difícil a veces visibilizar tu trabajo. Entonces, para eso tú tienes que trabajar con los criterios que están definidos. Y en ese sentido, por ejemplo, tener la paciencia es un componente fundamental, tener la rigurosidad, como te he dicho, que son como componentes más bien conductuales, pero por otro lado, hay procedimientos, ¿ya? Creo que... Y los procedimientos van cambiando así como va cambiando el contexto. Antiguamente la gente se preocupaba de sacar un disco o un disco doble con todo su material, y hoy no es tan necesario pensar en hacer un disco, sino que en realidad conviene más bien trabajar EPs o singles, porque en el fondo tú tienes pocos recursos y la idea es tratar de poder lograr la mejor obra posible con los recursos que tienes, ¿no? Eso es clave en la gestión cultural. Entonces, si tuviera que entregar una opinión tipo recomendación, creo que lo primero es centrarse en obtener lo mejor con lo que tienes. Y en ese caso, a veces uno tiene que centrar todo tu esfuerzo y todos tus recursos en sacar un single nomás, ujú. una sola canción o un EP. Y ese trabajo, después de publicarlo, también tienes que pensarlo bien y hacerlo de manera ordenada. Si no es llegar y lanzar el single cuando tú quieras, o no es, y tienes que tener una estrategia para ver cómo vas a promocionar ese single. Si vas a subirlo a las plataformas digitales, si vas a subir solamente el fonograma o si le vas a agregar un videoclip. Es decir, son todas decisiones que tienen que ver con un orden y por lo general uno tiene que pensar muy bien en qué momento hacerlo. Eh, y por lo general las ventanas de promoción de una obra también son cortitas, entonces cuando desarrolles ese trabajo tienes que pensar que no tienes más que 2 o 3 meses de atención, si es que te miran los medios, digamos. Para que te miren los medios, y vuelvo a reiterar la importancia de tener equipos interdisciplinarios, es que tenga un encargado de comunicaciones. Hay gente que lo hace, que te cobra por campaña, no necesariamente tú tienes que tenerlos contratados, sino que hay gente freelance que te va apoyando a hacer posicionamiento de tu obra en medios especializados, que sé yo. Ahí hay un volumen de gente que cada día crece un poquito más, que se está especializando en el campo de la cultura y del arte. Ujú. Y a nivel más general, ¿dirías tú que hay algo que falta como para, entre comillas, subir el estándar de la industria nacional? Creo que faltan los personajes que están entre medio, ¿no? Entre el artista y su público, o los públicos. Creo que nos faltan managers, creo que nos faltan tour managers, nos faltan staff técnicos, que en el fondo se comprometan en el proyecto. Yo sé que los recursos cuentan y los recursos determinan el equipo que tienes, pero eso uno le encuentra el lado, digamos, para poder resolverlo, pero claramente los equipos técnicos son claves. Es decir, si uno no tiene un staff
siempre vas a tener que tú estar resolviendo tu sonido, a cargo tú los equipos, a cargo tú de coordinar las tareas de negociación ante un posible negocio, o tú mismo hacerte cargo del trabajo con los medios. Entonces, creo que los intermediadores o los mediadores entre la obra, el artista y los públicos, creo que eso es lo que nos falta crecer como país. Mirando hacia atrás, desde tu punto de vista, tu carrera musical, artística, ¿has cometido algún error? ¿Y qué has aprendido de Eh, ese error? ensayo-error, es parte de la naturaleza equivocarse. Por supuesto que me he equivocado muchas veces. Lo he lamentado, pero siempre los errores te enseñan. Yo diría que uno de los principales errores que uno comete es la ansiedad, ¿no? A veces la ansiedad te lleva a cometer errores, en precipitarte, en hacer cosas, en publicarlo demasiado rápido, cuando no está maduro un trabajo. Incluso a veces uno se precipita y por ansiedad o bien por compromisos. Por ejemplo, ha ocurrido que uno ha tenido un proyecto de fondos públicos que tiene que ejecutar y rendir y resulta que la obra no alcanzó a estar lo suficientemente madura en los plazos que te asignó el proyecto para ejecutarlo, ¿cachai? Es decir, son todas cuestiones que en el fondo a veces te hacen pensar que el trabajo de preproducción es más importante que el trabajo de producción. ¿Ya? Eh, Eso creo que es importante atender la cadena, la cadena de producción de una obra. Pero por otro lado, hay otro componente fundamental, y yo creo donde todos cometemos muchas veces errores, es no cuidar tu proyecto grupal, no cuidar la gente con la que tú estás, o dar por hecho muchas cosas y la gente a veces se olvida de que hay emociones de por medio, que hay situaciones personales. Entonces creo que eso es algo que uno lo tiene que tener súper claro y saber manejarlo bien con tus colegas de grupo, con tus colegas del staff técnico. Creo que lo más valioso que tenemos, lo que trabajamos en cualquier ámbito, pero particularmente en el campo del arte y la cultura, son los equipos humanos. Entonces, a veces uno se equivoca, uno u otro se equivocan en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de la humanidad, del respeto, del cariño, y también de esa necesidad de articular toda esa energía, porque finalmente un proyecto artístico es la sumatoria de muchas emociones y de mucha energía. Entonces creo que eso es lo más valioso y creo que es una de las cosas donde nosotros tenemos que poner muchísima atención. Interesante eso que acabas de decir. En ese sentido, ¿podríais dar como un ejemplo de quizás de alguna situación, obviamente dentro de lo que se pueda, de alguna situación en que no se cuidaron entre los integrantes del equipo? Eh, sí, Por ejemplo, yo no soy partidario de que la gente se trate mal. En toda producción en la que yo trabajo, creo que tiene que imperar el respeto. Entonces, a mí me cargan esos festivales donde la gente se anda gritando unos con otros, por ejemplo. O cualquier lugar, vas a un restaurante, un pub, un club, lo que sea, y si uno nota esa forma de trato, ujú. creo que las cosas no funcionan bien. Es decir, yo creo que tiene que ser siempre un trato respetuoso, porque yo creo, parto de la premisa de que cada uno también sabe lo que tiene que hacer. Eso tiene que ver con la confianza en tu equipo, la confianza en tus colegas. Y sí, yo lo he visto muchas veces, ¿no? He visto muchas veces lugares donde hay un trato indigno a los artistas o a los equipos técnicos. He visto lugares donde la gente siente que es como una forma natural el tratar sin respeto a otras personas. Lo he visto muchas veces. Entonces creo que eso es algo que también tenemos que comenzar a erradicar. Y uno mismo también tiene que imponer esa regla de oro en el trato, digamos, con las demás personas, porque me parece que, como te digo, el tesoro máximo está en las personas, y por eso mismo tenemos que trabajar para que eso lo aprendamos y lo ocupemos como una acción bien importante en el campo del trabajo artístico. Marcelo, dos preguntas porque no quiero que esto se extienda mucho para ti y por mí después para la edición de este episodio. Pregunta así la típica. ¿Dirías tú que hay un mito fundado o infundado que tú hayas podido identificar en esto de hacer una carrera independiente que quizás hayas podido desmitificar? Y después te hago la última pregunta. Mira, hay un mito súper instalado desde que me puse a trabajar como productor, el mito instalado
de que los músicos siempre están esperando que los vayan a buscar a sus casas porque son súper talentosos, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que me decía, oye, pero ¿por qué no estoy publicado en tu sello? Siempre tuve, bueno, no siempre, pero tuve muchas veces problemas de gente que decía, pero que, ¿por qué no nos consideras? Dije, pero tú ni siquiera me has escrito un mail. ¿Cómo quieres que yo sepa que tú estás haciendo un trabajo si tú ni siquiera me lo has comunicado? Entonces, este mito de que el artista talentoso lo encuentran, ¿ya? El mito de que sexo, drogas, rock and roll, ¿ya? Que como que todo ocurre de la noche a la mañana, y que el hecho de que tú grabes un disco ya es sinónimo de que saltaste a la fama, sexo, mujeres, que sea toda la locura que implica el trabajo en el ámbito de la música. Esos son mitos. El primer mito es que la inspiración te tienen que encontrar trabajando, ¿no? Lo mismo, un productor no va a poder encontrarte si tú no les golpeas la puerta y tú no le escribes, o tú no gestionas, en el fondo, tú no vas en busca de ese contacto que tú necesitas. Y el segundo mito es que el hecho de que tú grabes un disco o hagas un videoclip, en el fondo no te va a poner en la palestra de los primeros top one, top ten del mundo, sino que eso en el fondo es un trabajo que toma mucho tiempo. El mito de que la fama es instantánea se da en un par de casos nomás, pero en realidad, por lo general, desarrollar un trabajo artístico requiere mínimo entre 5 a 8 años de trabajo. Oye, y desde esa perspectiva, em, cuando cuando hay mucho talento en el artista, porque hay artistas que son genios musicales, que el material es muy, 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 muy bueno. ¿Cómo ves tú que sucede esa parte? ¿Llegan esos recursos, digamos, una persona que tiene mucho talento y en el fondo esa misma calidad de su trabajo artístico hace que lleguen recursos a esa persona? ¿O es que esa persona la tiene un poco más fácil quizás por su talento? Pero te lo pregunto porque con mi socio, cuando estábamos formulando este proyecto, era como que, ok, ¿a quién vamos a orientar este proyecto? Yo siempre digo, ok, músicos independientes y semiprofesionales, que son los que necesitan convertir esto en un proyecto que funcione. Y empezamos a hablar, sí, porque el tipo que tiene talento, no sé, un Cerati, no necesita esto. Evidentemente que no, pero Cerati también en algún momento fue un músico independiente que estaba tratando de darse a conocer. Bueno, todos saben quizás cómo descubrieron o se dio a conocer Cerati, pero sobre todo ahora que hay tantas herramientas, tantas redes sociales, tantas cosas, ¿cómo ves tú esa parte de la gente que es muy, muy, muy talentosa? Versus alguien que tiene, digamos, buen material, pero que tiene que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Bueno, yo creo que en ambos casos tienen que trabajar. El trabajo creo que es fundamental para poder alcanzar un nivel en tanto producción de una obra de calidad. Eh, claro, eventualmente el talento que sobresale puede eventualmente abrir un par de puertas, pero sin trabajo no hay posibilidad de desarrollo. Y por otro lado, efectivamente las plataformas digitales o todo lo que tiene que ver con la erupción de estas nuevas tecnologías, definitivamente ha democratizado y ha facilitado la capacidad de producir y distribuir material. Por lo tanto, si eres talentoso, tienes harto trabajo y sabes trabajar bien estas herramientas, claramente tienes más posibilidades. Pero aparte de eso, nosotros estamos viviendo un mundo globalizado y la oferta de contenido es gigantesca. Entonces, una forma de hacer llegar tu trabajo es comenzar a meterte en circuitos. Puede ser muy talentoso o poco talentoso, lo que importa es el producto final. El producto final es el que habla por el artista, no su talento, no que es la obra fonográfica y, y el directo del artista, que es lo que por lo general la gente quiere ver, digamos, más que el fonograma, la gente quiere ver cómo se comporta el artista en escena. Y para que tú puedas entrar a circular por circuitos, es decir, por otros mercados, tú tienes que ir a esos circuitos. Y para eso, o sea, en el mundo hay múltiples espacios de encuentro de artistas y gestores, ¿no? Entonces, una recomendación también es que es importante atender a esos espacios que se dan en todo el mundo. En Chile tenemos varios espacios donde pueden ocurrir esas convergencias, Como en las fluir. mismas ciudades también. Y ahí Claro, quería, Fluvial es un ejemplo. esa era mi segunda pregunta, tú como, digamos, cabeza fundadora de este festival,
Debo reconocer que no sé tu cargo directamente en el festival, productor, director, productor Somos ejecutivo, dos directores. director del Claro. Festival Fluvial. ¿Qué tipo de artistas ustedes normalmente convocan a Fluvial? Y ahí te quiero hacer una Bueno, pregunta, la misma pregunta sobre pues, si trabajan con más artistas, etcétera, claro. etcétera. Mira, el Festival Fluvial tiene que ver con el trabajo que hemos hecho durante muchos años en el entorno de IMI Chile. Totué se asoció, digamos, a otro sello independiente hace ya unos 10 años atrás. Comenzamos a juntarnos. Antes de Fluvial nosotros hacíamos acá en Valdivia, a propósito del aniversario de Totué, organizamos 3 veces el encuentro de la industria musical chilena en el sur. Fueron 3 momentos en 5 años en el que nos pudimos conocer todos los que trabajamos en la música independiente en Chile. Y allí nos dimos cuenta que una cosa fundamental para poder subsistir y desarrollarnos era estar articulados. Entonces, durante mucho tiempo tratábamos de darle forma a una plataforma interempresas o interpersonas y finalmente logramos constituir IMI Chile, Industria Musical Independiente de Chile, que finalmente es una asociación gremial. Y con ese grupo de empresas, en el fondo, comenzamos a hacer un trabajo de circulación internacional y justamente a meternos por estos circuitos que están en todo el mundo y ahí empezamos a entender que esto sí ocurría y que en el fondo ese es el camino que está definido en todo el mundo para poder hacer desarrollo artístico. Y nos dimos cuenta que en Chile no había eso, no existía ningún festival de esa tónica. Sí existía Pulsar, pero Pulsar estaba más centrado en una especie más de feria, con stand, que se dio mucho más, como más tradicional. En cambio, lo que nosotros vimos afuera es que había espacios de meeting, espacios, perdón, de reuniones, de encuentros formales, informales, y todo eso acompañado de una gran programación de eventos musicales, ¿no? Y también no musicales. Hay unos festivales muy interesantes donde convergen distintos tipos de sectores. Y nos dimos cuenta que ahí había una necesidad, en Chile no lo teníamos, y al mismo tiempo, como sector independiente, comenzamos a hacer un trabajo de diagnóstico de la situación del sector a nivel país y nos dimos cuenta de cosas súper impresionantes. Había algunos estudios que estaba haciendo el Ministerio de Cultura que nos decían que en Chile se estaba lanzando 3 discos al día. ¡Wow! Es decir, Wow. hay una proliferación, una emergencia, una brutalidad, digamos, de música surgiendo todos los días porque en el fondo tenemos acceso a mucha tecnología y eso, como te decía, democratizó la producción y la circulación. Nos dimos cuenta que habían más de 1.500 conciertos de los chilenos en el mundo, alrededor de 60 países estaban tocando por año. 1500. Entonces, exacto, entonces dijimos, esto es realmente interesante, claramente esto está llamando la atención en el mundo y nosotros no le estamos dando un espacio donde puedan venir el mundo de la música global a conocer el talento chileno. Y así fue como creamos Fluvial con Oliver Nuss, que es de Disco Reo Bueno. Que también Hoy es está en la directiva de EMI Chile. exacto, y él fue durante muchos años el presidente, ahora es directivo, y es el gerente de Chile Música ahora, Ujú. de este proyecto de imagen país, en el fondo, para hacer una promoción de lo que es la música chilena a nivel global. Y, y Fluvial, en el fondo, nosotros lo desarrollamos bajo esta lógica, ¿no? De abrir un espacio para que los músicos chilenos tengan una vitrina en el que puedan mostrar su obra, su trabajo, a una serie de delegados. Por lo general son alrededor de 80 delegados que vienen de distintas partes del mundo a ver estos conciertos y después nosotros brindamos espacios para que puedan interactuar en términos comerciales o en términos de gestión. Y para acceder en el fondo a Fluvial creamos una modalidad de acceso, uno que es súper amplio, que es la convocatoria, que eso es para todos los artistas independientes que están en una fase De de cualquier inicio, una estilo. fase germinal. De cual- Cualquiera, pero tiene que cumplir estándares de exportación. Es Perfecto. decir, el fonograma tiene que tener calidad, tiene que tener un trabajo fotográfico, trabajo de comunicaciones, porque en el fondo te vienen a ver Glastonbury, Primavera Sound, Lollapalooza, es decir, son Ujú. festivales grandes. Y festivales también pequeños, como los que se hacen en todo Chile, asociados a las escuelas de rock. Es decir, hay distintos tipos de formatos, pero todos ellos están avanzando hacia una parrilla profesional. Entonces, lo que se exige
para acceder a Fluvial es que tú presentes un proyecto con calidad profesional y ojalá con calidad de exportación. Entonces, hay una sección de la programación que está dirigida a todos los proyectos totalmente emergentes. Hay otra sección que tiene que ver como son sesiones de slot o de espacios de programación que se hacen en alianza entre el festival, sellos, ponte tú un sello que cumple 20 años, tiene una sección del programa. Otra sección de la programación tiene que ver con las delegaciones internacionales que también eh, tienen una parte dentro del programa y hay una sección que es la más pequeña, que es la programación que hace el festival donde invita a artistas. Entonces son esas las modelos con las que se va componiendo y tratamos de reflejar allí, tener ojalá en cada versión un artista histórico chileno, vamos a tener los Jaivas, congresos, qué sé yo, artistas jóvenes en fase de consolidación, no sé, pues Javier Amena, Jepe, y después hemos tenido todos estos artistas internacionales donde hemos visto cosas realmente espectaculares, canadienses, australianas, españolas. Entonces, eso es lo que ha permitido tener una parrilla súper interesante, pero la parrilla es interesante para el público, es interesante para los artistas que tienen la oportunidad de vincularse, de participar, de conocerse, de contactarse, de quedarse con los números de teléfono y comenzar allí a armar su circuito, ¿no? Si no te va bien con un productor de Lollapalooza, pero tienes al músico que viene a otro lado, que viene a otra parte, y ahí tú generas el vínculo, ¿te das Es, cuenta? es Es un un poco gran el punto de sentido. partido para lo que tú decías al principio, empezar a canalizar y movilizar gente que te puede ayudar a escalar y a dar un salto. Marcelo, sobre Tuetue, ¿es lo mismo? ¿Cualquier trabaja? ¿Editan más bandas o solamente es para tus proyectos personales? Estuve trabajando intensamente los últimos 10 años en Totué y ahora estoy trabajando con proyectos súper escogidos, en realidad, Muy bien. porque en realidad el festival exige mucho trabajo y tengo otros compromisos que me hacen un poco difícil comenzar a hacer desarrollo artístico. Yo dejé de hacer desarrollo artístico el año pasado. Ujú. Es un trabajo súper arduo, porque en el fondo tú acompañas un proyecto artístico por lo menos por 3 años. Y durante 3 años tú estás ahí codo a codo, ayudándole a levantar plata, a armarle las giras, que sé yo. Entonces es un trabajo súper arduo, que por ahora está detenido como sello, porque en realidad estoy poniéndole toda la fuerza, digamos, toda la energía al festival. Ujú. Marcelo, ¿cómo te pueden ubicar? Si alguien quisiera hacerte una consulta, eh, o, Bueno, yo estoy ubicable, hay un correo que se llama contacto@discostotue.cl ujú. o discostotue@gmail, es lo mismo, digamos. No, Allí pueden hacer llegar todas sus inquietudes, consultas, propuestas. Y también estamos en los fanpage, ¿no? Están en Facebook como fanpage, estoy en Instagram, en ¿cómo te fue? Twitter, digamos, todas las plataformas digitales como Discos Tutue, sí. Y está fluvial también. Bueno, ahora con toda esta Claro, contingencia está parado, entre comillas, pero claro. supongo, yo leí que van a volver, igual piensan sostener el festival en noviembre. Sí estamos trabajando para ello, pero claro, la contingencia no está, estamos sujetos a la contingencia, digamos. Ahí veremos cómo se va dando la situación país, pero por el momento nosotros estamos trabajando la versión 2020. Y claro, y para Fluvial también, pues ahí lo que les recomiendo es que revisen fluvial.cl, ahí están todas las información de las versiones anteriores, los artistas que han participado. También toda la información de Fluvial está en todas las plataformas. Allí van a poder ver los conciertos, van a poder ver nuestro material de investigación. Hemos generado productos sobre el estudio de impacto que genera el festival en la ciudad. Hay harto que ustedes pueden revisar en YouTube. Tenemos también un par de cosas muy interesantes, así es que invitados a que puedan visitar la página de fluvial.cl y las redes sociales. Marcelo, muchas gracias por todo tu tiempo. Espero estar en contacto contigo. Éxito con Fluvial. Sé que, digamos, se relaja un poco todo esto. Así que muchas Sí. gracias por tu tiempo, de verdad. No, gracias a ti. Aprovecho de desearte también el mayor de los éxitos en este emprendimiento. Necesitamos espacios como este, así es que te deseo lo mejor. Cuentas con todo mi apoyo y nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias, Marcelo. Que estés muy bien. Que estés Hasta muy bien. luego. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.